piden que comparta las normas litúrgicas al respecto de la distribución de la Sagrada Comunión bajo las dos especies, es decir, la hostia consagrada que se ha convertido en el cuerpo de Cristo y el vino consagrado que se ha convertido en la sangre de Cristo. Con mucho gusto, estas normas las encontramos en la Instrucción General del Misal Romano, que contiene un apartado que específicamente se titula Comunión bajo las dos especies. Y las normas son las siguientes. Cuando se distribuye la comunión bajo las dos especies, el diácono, como de costumbre, sirve con el cáliz, o en su ausencia, un presbítero, o también un acólito ritualmente instituido, ojo, no un monaguillo, un acólito ritualmente instituido, u otro ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, o un fiel a quien en caso de necesidad se le confía este ministerio ad actum para esta ocasión. Lo que quizás quede de la sangre de Cristo es bebido en el altar por el sacerdote o por el diácono o por el acólito ritualmente instituido, quien sirvió con el cáliz y que también purifica, seca y arregla los vasos sagrados de la manera acostumbrada. A los fieles que quizás quieran comulgar solo bajo la especie de pan, déseles la Sagrada Comunión de esta forma. Es decir, cuando se distribuye la comunión bajo las dos especies, no es obligatorio comulgar bajo las dos especies. Se puede comulgar únicamente recibiendo la hostia. Para distribuir la Sagrada Comunión bajo las dos especies, prepárese un cáliz de suficiente capacidad o varios cálices si la comunión se hace bebiendo directamente del cáliz, pero previendo siempre prudentemente que al final de la celebración no quede de la sangre de Cristo más de lo que es prudente para ser bebida. Aquí es algo que deben tener en cuenta los sacerdotes, sobre todo en los Estados Unidos, donde se acostumbra distribuir la comunión bajo las dos especies. Es tristemente muy común que el sacerdote consagra mucho más vino del debido, y la consecuencia es que cuando comulga la última persona, el cáliz todavía está a medio llenar, y usualmente son varios cálices los que se emplean para distribuir la comunión, y de pronto se encuentra uno con que hay 4 cálices o 6 cálices a medio llenar. Y lo que se hace al final de que todos han recibido la comunión, como dice esta Instrucción General del Misal Romano, es que la sangre de Cristo que ha sobrado debe ser consumida en el altar. En el momento de la purificación debe ser consumida por el sacerdote o por el diácono o por el acólito. Insisto, el acólito, no el monaguillo. El monaguillo es el niño. El monaguillo es el niño. El acólito ha sido ritualmente instituido como acólito. Las más de las veces los acólitos son seminaristas ya en sus últimos años de formación, un tiempo antes de ser ordenados al diaconado. Y la cuestión es que la preciosa sangre de Cristo sigue conteniendo alcohol, y cuando sobra mucho, pues una sola persona no la puede consumir toda ahí en el altar. ¿Y qué es lo que acaba sucediendo? Que entonces la licúan, le agregan agua de más para que pierda entonces la predominancia del vino, y de esta manera deje de ser la sangre de Cristo y se vierte en un desagüe. Imagínate, la sangre de Cristo que se ofrece en sacrificio por nuestra salvación, Cristo nos la entrega en el altar para que la consumamos, no para que se termine licuando y vertiendo por un desagüe. Es una falta de respeto tremenda la Eucaristía. Es 1000 veces mejor que no alcance y que muchas personas se queden sin comulgar bajo la especie del vino consagrado, que finalmente todo el mundo recibe la hostia, lo cual es suficiente. Es 1000 veces preferible que no alcance el vino consagrado a que sobre. Dice la Instrucción General del Misal Romano que si la comunión bajo las dos especies se hace por intinción, es decir, cuando se remoja la hostia en el cáliz, las hostias no sean demasiado delgadas ni demasiado pequeñas, sino de un espesor mayor que el de costumbre, para que las hostias mojadas en parte con la sangre del Señor puedan ser cómodamente distribuidas. Realmente la manera más recomendable de distribuir la comunión bajo las dos especies es bajo la forma de intinción. Esto es preferible a colocar cálices a la redonda para que la gente vaya a beber directamente de los cálices. Estas normas están dispuestas para salvaguardar la integridad del sacramento,
para salvaguardar la integridad de la preciosa sangre de Cristo y también, por supuesto, de su cuerpo en la forma de la hostia. Entonces, cuando se colocan cálices a la redonda, siempre se corre el riesgo de que se salpique, de que se derrame, de que suceda un accidente y caiga al suelo o caiga en la ropa de una persona la preciosa sangre de Cristo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando la preciosa sangre de Cristo cae en las mangas de una camisa de la persona que está recibiendo la comunión, o en el pecho de la camisa porque se le chorreó? Esa sangre de Cristo se queda impregnada esa camisa, y después, ¿qué se hace con esa camisa? Va a la lavadora y el detergente se hace cargo de ella. ¿Te das cuenta? O si se derrama en el piso, pues hay que secarla y hay que seguir un procedimiento especial para poder limpiar con un purificador húmedo que recoja hasta la más pequeña, ínfima gota que haya quedado en el suelo de la preciosa sangre de Cristo. Recuerdo una vez que estaba yo ayudando a distribuir la comunión y se me pidió precisamente que ayudara con uno de los cálices. Una situación extraordinaria, es algo que no hacía yo de ordinario, pero se me pidió ayuda en esa ocasión por el sacerdote, y se acercó a mí una señora mayor con Parkinson y yo estaba temblando a la par que ella, dicho sea con todo respeto, porque temía que algo fuera a suceder. Y en efecto, cuando la señora tomó el cáliz con el temblor de sus manos, pues yo vi cómo se empezó a salpicar en sus propias manos la preciosa sangre de Cristo. Probablemente debí no permitirle comulgar. Son situaciones que a veces al momento toman a uno desprevenido, sobre todo cuando uno no hace esto regularmente, ¿verdad? Porque considero que un ministro extraordinario de la comunión, legítimamente constituido y que ha sido entrenado para manejar estas situaciones, pues en estos casos no debe permitir a una persona o debe asistirla de una manera especial para evitar que se salpique la preciosa sangre de Cristo. Entrenamiento que no tenía yo porque, insisto, lo estaba haciendo ad actum para esta ocasión, una ocasión extraordinariamente necesaria, como dice esta instrucción general del misal romano. De manera que para prevenir todo esto, la manera preferible de distribuir la comunión bajo las dos especies es la intinción. Pero lo que no se debe hacer es colocar sobre el altar la patena con las hostias y al lado el cáliz para que las personas vayan al altar, tomen la hostia y ellas mismas la remojen en la sangre de Cristo y la consuman ahí. Eso no se debe hacer porque la Eucaristía no está para ser tomada, está para ser recibida. Entonces nadie puede tomar la hostia, tiene todo el mundo que recibirla. Y mucho menos lo que se debe hacer es que el sacerdote da la hostia en la mano a la persona y la persona camina hacia alguien que tiene el cáliz para ella misma remojar la hostia. No, como se hace la intinción correctamente, y no solo correctamente, sino como lo prescriben las normas, es que el sacerdote mismo moja la hostia en el cáliz, la aproxima a la boca de la persona que va a comulgar, siempre, insisto, siempre, con la patena de la comunión debajo, custodiando para que cualquier gota que caiga en esa patena. Esta patena de la comunión tiene que ser entonces sostenida precisamente por el acólito o por el monaguillo, ahí sí, por el monaguillo. Se acerca la hostia remojada a la boca de la persona que va a comulgar con la patena de la comunión por debajo, para que, imagínate, si se llegara a partir el trozo de la hostia que se remojó, no caiga al suelo. Esa es la razón por la que estas normas son muy específicas. Si se hace por intinción, las hostias no sean demasiado delgadas ni demasiado pequeñas. Si son muy delgadas, se corre ese riesgo de que una vez remojadas por el peso se desprenda la mitad que está remojada y se caiga. Y si son muy pequeñas, entonces el riesgo consiste en que el sacerdote esté mojando los dedos una y otra vez, cada vez que está remojando la hostia. Por eso tiene que ser más grande de lo normal y más gruesa de lo normal para que resista y para que el sacerdote no se moje. Continúa diciendo la instrucción general del misal romano: si la comunión de la sangre del Señor se hace bebiendo del cáliz, quien va a comulgar después de haber recibido el cuerpo de Cristo, pasa al ministro del cáliz y permanece de pie ante él. El ministro le dice: la sangre de Cristo. Quien va a comulgar responde: amén. Y el ministro le entrega el cáliz para que se lo lleve a la boca él mismo que va a comulgar con sus manos. El que va a comulgar bebe un poco del cáliz, lo devuelve al ministro y se retira. El ministro limpia el borde del cáliz con el purificador.
Esto, por supuesto, para prevenir algún contagio de algún posible virus de la persona que recibe la comunión. Es la verdad, hay que ser francos, esa es la razón. Se limpia con el purificador el borde del cáliz para que la siguiente persona con toda tranquilidad pueda comulgar, bebiendo del mismo cáliz. Dice la instrucción general: si la comunión del cáliz se hace por intinción, quien va a comulgar teniendo la patena debajo de la boca, se acerca al sacerdote, quien sostiene el vaso con las sagradas partículas y a cuyo lado se sitúa el ministro que sostiene el cáliz. El sacerdote toma la hostia, moja parte de ella en el cáliz y mostrándola dice: el cuerpo y la sangre de Cristo. Quien va a comulgar responde: amén, recibe del sacerdote el sacramento en la boca y enseguida se retira. Ahí tienes, esas son las normas, esas y solo esas. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Semillas de liturgia, abusos litúrgicos, 2 álbumes de Semillas para la Vida sobre temas litúrgicos, 35 audios diferentes, 4 horas de duración, prácticamente un curso sobre Sagrada Liturgia impartido por tu servidor Mauricio Pérez. Descárgalos en nuestro sitio semillasparalavida.org o desde nuestra tienda en Facebook. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.